Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a su programa Toque de Actualidad. Paola Hernández, un servidor, Mario Abreu. Le estaremos llevando las noticias, aunque hoy tenemos que reconocer que hoy tenemos un programa especial, Paola. Así es, hoy tenemos una figura muy importante. Eso es así. Como motivo estamos conmemorativo del mes de abril, de la Revolución de Abril. Exactamente, como estamos en este mes todavía conmemorando el 56 aniversario de la Revolución, esta noche nos acompaña nada más y nada menos que un descendiente directo de uno de los que fueron los héroes de esa gesta. Pues estará con nosotros esta noche Claudio Camaño Vélez. Así que no se pierdan la parte del invitado. Y tenemos que recordar, Paola, siempre el tema de lo que son los especiales de nuestros amigos de Carrefour. Así es, allá tenemos las mejores ofertas, parqueo exclusivo, ahí en la plaza, que usted sabe que hay un Carrefour en la plaza. En Plaza Duarte. En Plaza Duarte. En la autopista Duarte. Exacto. Y Downtown Center. Exactamente. 21 años está celebrando Así Carrefour, es. señores. Bueno, señores, Paola, hay una noticia que definitivamente está en el aire. En el tapete. Está sumamente caliente, el pueblo está contento, hay que decirlo, que es así. Nosotros felicitamos a nuestras autoridades, felicitamos a la procuradora, a los señores Wilson Camacho, a Jenny Berenice, la magistrada también. Tenemos que reconocer que se está creando un precedente. Señores, Así es. ha sido detenido el fin de semana pasado el mayor general Adán Cáceres Silvestre, conjuntamente con la pastora Rosy Guzmán Sánchez. Así es. Ella es la propietaria o la dueña, la representante del ¿cómo que se llama? La iglesia Shalom. Shalom. Shalom, señores, esas dos figuras, sabemos que Nuria le hizo un reportaje especial donde descubrieron muchísimas propiedades. La Procuraduría Especializada de la Persecución, el PEPCA, al igual que el Ministerio Público también, pues le dio seguimiento a esa denuncia de Nuria. Ya están detenidos, ya le cantaron un año de medida de coerción, Así es. algo que nos alegramos. Están siendo investigados. Él era el jefe del cuerpo de ayudante militar del expresidente Danilo Medina. Así es, y déjame comentarte que sabes que la pastora Rosy Gómez, que quién lo iba a imaginar, y ella ha sido interrogada ya en tres ocasiones, eso fue el pasado mes, por vinculaciones con el ex general que usted mencionaba, del presidente Danilo Medina, y déjame comentarte que ella tiene nueve propiedades valoradas en 40 millones de pesos. Así es, así es. Ese es uno de los datos, ¿eh? Así que ya ustedes saben, señores, pero miren, no se muevan de ahí, vamos a pasar a unos cortes comerciales y continúen con su toque de actualidad. De regreso, señores, es su toque de actualidad. Vamos a pasar a nuestra sección de entretenimiento y cultura con nuestro compañero Fran Sánchez. Adelante, Fran. Muchas gracias. Bueno, tenemos que iniciar nuestra revista de arte y entretenimiento como cada noche con una noticia muy mala. El salsero Willy Colón fue hospitalizado tras sufrir un accidente de tránsito. Lamentable. El músico salsero de Estados Unidos de origen puertorriqueño Willy Colón
fue ingresado en un hospital de Virginia, Estados Unidos, el pasado 20 de abril, tras sufrir un accidente cuando éste viajaba en una autocaravana con su mujer Julia, según nota de prensa de su encargado de comunicación, Neil McCarthy, quien al momento de la declaración dijo que estaba grave, pero estable. Bueno, tenemos que puntualizar que Willy Colón está cumpliendo 70 años, tiene 70 años de edad, y hoy transcurrió la noticia en los medios digitales de que actualmente dijeron que el artista tiene una conmoción cerebral y fractura en la vértebra cervical. Así que el estado de Willy Colón es muy grave y esperamos su pronta recuperación. Por otro lado, el show de Cristina regresa a la pantalla por nueva plataforma de Univisión. El show de Cristina, la presentadora de televisión hispana, Cristina Saralegui, y su popular show de Cristina, regresan a la pantalla por un canal temático en la plataforma streaming Prende TV de forma gratuita. Se trata del primer programa de entretenimiento de Univisión que formará parte de esta plataforma lanzada el mes pasado. Bueno, recordando que el programa de ella, antes de salir, que fue en el 2010, el show de Cristina, cumplió 21 años. Ella salió a la edad de 62 años y vuelve después de 10 años más a la pantalla. Así que hay que felicitar. Así que a don Francisco también salió de Univisión y también volvió a la pantalla. Dos grandes de la televisión vuelven, pero por streaming ahora, por internet. Así que felicidades para ellos. Y por otro lado, tenemos buena noticia para los amantes de la pantalla grande. Cinema Centro del Malecón abre sus puertas. El ícono del cine Cinema Centro se prepara para abrir sus puertas este próximo 29 de abril y contará con parqueo remodelado, nuevos accesos, rincón gastronómico, con terraza y candy bar para deleite de todos sus visitantes. Bueno, este cine ícono de la República Dominicana en el Malecón ha sido remodelado 4 veces ya, en 4 ocasiones ha sido remodelado y se inauguró en 1976. Cuentan que ahora, como estamos ya en lo moderno, viene con salas totalmente remodeladas y que cumplen con todos los protocolos de seguridad y que el próximo jueves ya va a abrir sus puertas. Así que lo esperamos para allá todo y de esta forma Fran Sánchez se despide. Continúe con su toque de actualidad. Muchas gracias. Excelentes comentarios, hermano Fran. Bueno, señores, a ustedes no se muevan de ahí, que luego de estos comerciales venimos con el invitado de la noche. De regreso, amigos televidentes, en su toque de actualidad hemos llegado a la sección del invitado de la noche. Así Paola. es, Mario. Para nosotros es un placer tenerlo aquí en este espacio, un joven activista, socialista. Así es, defensor de las causas justas. Señores, un joven abogado, político, todo un emprendedor, un luchador en nuestro país. Con nosotros un amigo que regresa a la casa, Claudio Camaño Vélez. Hermano, bienvenido, Claudio. Hermano, Bienvenido. muchísimas gracias, de verdad que me siento más que honrado de estar aquí y pues por la amistad que nos une y también la oportunidad de poder pues dirigirnos a nuestro pueblo, pues siempre uno se siente muy satisfecho, de verdad que Así gracias. es. Así es, hermano. Y está de más decirte que tú sabes que estás en tu casa. Muchas gracias. Estamos entre amigos. Muchas gracias. Así Así es. es. Claudio, recientemente fuiste nombrado por nuestro presidente Luis Abinader. Sí. ¿Me puedes decir cuál es el nombramiento? Bueno, miren, yo se lo voy a decir una sola vez, porque es bien largo. Es un poco largo. Es director ejecutivo de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego. Ok. Pero le voy a explicar, ya tendremos que buscar alguna abreviación a eso, ¿no? ¿Verdad? Sí. Pero le voy a explicar un poco, miren, la situación del agua en la República Dominicana. Nosotros como país somos un país bendecido. Nosotros somos una isla, de hecho somos 2/3 partes de una isla. Sin embargo, tenemos una gran abundancia de recursos hídricos. Para que entendamos una idea, nosotros
La República Dominicana tiene 2 veces más aguas superficiales que Cuba, que es 2 veces más grande que nosotros. Ellos son 2 veces más grandes que nosotros y nosotros tenemos 2 veces más agua superficiales que Cuba. Wow. Y decir todo eso por ponerles un ejemplo. Un ejemplo, exacto. De la bendición que nosotros hemos tenido desde el punto de vista de las aguas. Pero ¿qué ocurre? Que a veces tener mucho de algo es una bendición y es una maldición. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes mucho de algo, tiendes a no valorarlo y a desperdiciarlo. Exactamente. Y esa es una situación que hemos tenido en la República Dominicana, donde hemos utilizado el agua realmente con un criterio de poca eficiencia y que nos ha llevado entonces a una realidad ya un poco alarmante que hay que buscarle una situación. Para que tengamos una idea, en la República Dominicana, un país eminentemente agrícola, el 90% de los terrenos cultivados, y no hablamos de los cultivables, porque aquí hay más terrenos cultivables que cultivados, o sea, hay más terreno con potencial de cultivarse que la cantidad que actualmente se cultiva. Es más los que son cultivables y no se cultivan que los que se cultivan. Ok. Pero de los que se cultivan, de los terrenos cultivados, el 90% utiliza sistemas de irrigación deficientes. Entiéndase sistemas de inundación, entiéndase sistemas de irrigación por surcos, sistemas donde se desperdicia entre un 67 y un 85% del agua. En promedio, el 70% del agua que se utiliza en la agricultura se desperdicia. Y este dato es todavía más alarmante. El 80% de toda el agua que maneja el sistema nacional, o sea, todo el agua que se maneja en las represas, acueductos, canales, estaciones de bombeo, etcétera, el 80% de todo el agua se utiliza en la agricultura. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos desperdiciando de ese 80%, el 70%. Uy, uy, uy. Es casi un 56, es cerca de un 56% del agua nacional que se desperdicia en la agricultura. Y eso nos ha llevado, de hecho hay 6 provincias que están en alerta roja en este sentido. Entonces ¿y por qué ha sido esta situación? Esto ha sido porque no ha habido nunca una respuesta sistemática a la tecnificación agrícola en la República Dominicana. Claro. ¿Qué ocurre? La tecnificación agrícola, particularmente lo que tiene que ver con irrigación, tiene que ver con agua y tiene que ver con producción agrícola. Y ahí hay una nebulosa entre si es el INDRI, si es el Ministerio de Agricultura, que tiene que ejecutarlo, y al final no se ejecuta. No se ejecuta. ¿Por qué? Porque es agua, pero es agua que hay que aplicarla con unos criterios técnicos de producción agrícola. Un sistema de riego se hace acorde a los requerimientos hídricos del cultivo en cuanto al marco de plantación, en cuanto a las características edafológicas, a la estructura del suelo. No es lo mismo un sistema para un suelo arenoso que para un suelo arcilloso. O sea, son muchos elementos que tienen que ir de la mano. Y además, ahí también un tema, no solamente poner mangueras, es un tema también de que hay que capacitar, hay que educar, es todo un proceso. Y también hay un elemento, y es que la tecnificación que se hace es al interno de los predios agrícolas, o sea, al interno de las fincas, tiene un costo que generalmente es la mayor limitante. ¿Y qué es lo que se busca con esto? Es poder, a través de un esquema de financiamiento muy cómodo, muy blando, poder promover el acceso de los agricultores a estas tecnologías. Entonces, se está buscando, por un lado, eficientizar el uso del agua, poder eficientizarla. Los sistemas de goteo, por ejemplo, tienen una eficiencia de sobre un 90%. Poder eficientizar el agua y, por el otro, incrementar la productividad. Y además, eficientizando el agua, podemos poner en producción tierras que actualmente, por la falta de agua, no están en producción. Vamos a incrementar la cantidad de terrenos que están produciendo y también
la cantidad de producción que se logra por unidad de terreno. Claro. Porque no son las mismas, por ejemplo, los mismos quintales de cebolla que se sacan de una cebolla irrigada con goteo que de una regada por surco. Como lo mismo pasa con el tomate, con el ají. Cualquier cultivo que usted le pueda tecnificarlo, sobre todo en aspectos de tecnificación de riego, eso, el incremento en la productividad es exorbitante. Estamos hablando que usted puede, en algunos rubros, triplicar, cuatruplicar la producción actual por unidad de terreno. O sea, las libras por metro cuadrado o los quintales por tarea aumentan. Entonces, eso va a tener un impacto significativo en la eficiencia del agua y en la producción, en la productividad del país. Claro, y eso se refleja directamente también en el costo de esos productos. Un tema importante es que la tecnificación, si bien como toda tecnología tiene un pico de coste, o sea, cuando usted la va a colocar... Sí, la inversión. La inversión hace que, digamos, ese año se le va a elevar la inversión que usted va a tener que hacer. ¿Cómo es lógico? Pero luego, ¿qué ocurre? Que usted eficientiza en mano de obra, usted eficientiza en la aplicación de fertilizantes. Así es. Incluso hay un elemento que se va incluso hasta derivar de la tecnificación agrícola, y es la nacionalización de la agricultura. Porque actualmente tenemos una agricultura muy empírica que requiere una mano de obra poco calificada y poco pagada, que a veces el mismo dominicano no está en la disposición de hacerla, y eso ha ido desplazando al dominicano del campo. Esto también va a ayudar a poder promover una mano de obra con un perfil de un poquito más de capacitación, porque cuando usted donde usted tenía que tener 100 personas, usted tiene 20, ahora esa 20 usted puede pagarle más, y de hecho le va a tener que pagar más porque son 20 personas que van a manejar, que tienen que manejar una serie de habilidades y conocimientos. Ya, y conocimientos, Entonces, más preparados. Entonces eso va a ayudar a nacionalizar la mano de también. Excelente, la mano hermano. de obra agrícola. Claudio, Excelente. eso que tú mencionabas del financiamiento y del incremento, ¿eso forma parte de los planes que tú tienes a ejecutar luego de esta designación? Sí, está entre los planes. Mire, ese decreto, ese decreto, que les voy a decir una cosa, miren. Cuando el presidente me llamó para plantearme esta idea, lo primero, yo dije, bueno, de hecho le pregunté al presidente, pero la idea del gobierno y digamos la voluntad que usted siempre ha expresado es de suprimir entidades, y estamos hablando de crear una entidad nueva. En ese momento yo desconocía la alarmante realidad del riego en la República Dominicana, porque aunque yo tengo la mitad de mi vida trabajando tecnificación agrícola. Sí, sabemos que eres un experto agrónomo. Yo egresé en el Politécnico Loyola, luego hice agroindustria en Italia, regresé, me he dedicado a eso, incluso fui docente en el Politécnico Loyola para la Escuela de Agronomía, porque es otra de mis pasiones, la docencia. Ya. Actualmente no estás ahora mismo siendo docente. No, pero como la docencia es compatible con la función pública, posiblemente para uno no desactualizarse, posiblemente es una de las cosas que me gustaría dedicarle algunas horas semanales pero mira qué bien. De la docencia. Hey. Y me he dedicado la mitad de mi vida. Yo estoy trabajando agronomía de hecho egresé con 17 años del Politécnico Loyola, y tanto a nivel, primero en los predios agrícolas de mi familia, y luego pues ejerciendo a nivel privado la agronomía, y de hecho, una de las cosas que he estado, de las últimas cosas que hice, o sea, al final me dediqué a lo que es análisis de factibilidad técnico-económica de proyectos agrícolas. Ya. Poder hacer, por ejemplo, el costo de la inversión en comparación con lo que se va a producir y hacer una evaluación de si vale la pena ese tipo de inversión. Pero ¿qué ocurre? Que eso yo siempre trabajaba eso desde el punto de vista privado, desde el punto de vista viendo al productor que me estaba contratando, y viendo la factibilidad individual del productor. No lo veía desde el punto de vista de una política pública. O sea, ¿por qué? Porque claro. Si yo tenía que ir a Santiago a tecnificar un predio agrícola, yo no tenía que hacer un levantamiento en la provincia de Santiago,
cuántos terrenos habían por tecnificar o el desperdicio de agua. No, o sea, claro. Yo lo que tenía que hacer un cálculo de si lo que usted iba a producir ahí particular pagaba era rentable para la tecnología y la inversión que usted iba a hacer. que usted iba a hacer, exacto. Pero, y por eso desconocí esos datos. Pero, por eso le pregunté al presidente ese tema. Y él, cuando él me manifestó esa situación, pues ahí entendí pues la realidad y el por qué, a pesar de que este gobierno se ha enfocado en reducir el tamaño del Estado, se hacía pertinente una entidad especializada que trabajara el tema de la tecnificación, porque actualmente hay un déficit hídrico y ese déficit hídrico se corrige de dos maneras: o construyendo más infraestructuras como son represas, o eficientizando el uso del agua. La primera, de construcción de más represas, tiene dos inconvenientes. Lo primero es que la producción de agua de una cuenca, no importa cuántas represas usted le construya, la producción de agua de esa cuenca va a ser la misma. O sea que llega un momento que por más represas que usted construya, sencillamente las montañas no generan más agua. Pero, ¿qué ocurre? También lo que cuesta una represa. O sea, una represa mediana no, la inversión, imagino. Lo que costaría tecnificar la mitad de todos los terrenos de la República O sea que ya ahí, exacto, ya entonces, se cae de hecho, está comprobado en otros países que la inversión más rentable que puede hacer cualquier gobierno es en tecnificación agrícola. Es la inversión que a monto invertido genera mayores resultados. Wow, entonces, qué bien. Pero una preguntita, Claudio, entonces, que me imagino que el público también se le está haciendo, pero entonces tú vas a trabajar de la mano con el INDRI, con Agricultura, o sea, ¿cómo va a ser ese proceso, ese trabajo tuyo? La comisión. Sí, la comisión. Nosotros estamos como director ejecutivo de esa comisión. Esa comisión la forman 12 instituciones. Ok. El Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente, el INDRI, el IAD, INAPA, está también la CAS. La CAS no, porque como la CAS es de Santo Domingo. Sí, a nivel de Santo Domingo. Está el Banco Agrícola, el Bandex, está IDECOP también. Ah, pero mira qué bien. La Dirección Ejecutiva del Gabinete del Agua y la Junta Agroempresarial Dominicana y un representante por las juntas de regantes a nivel nacional. ¿Por qué estas instituciones? Porque esta comisión no es una comisión, no es un mero formalismo, no es una comisión decorativa, sino porque están ahí porque son todas claves. inciden en esa política pública, porque al tema de la tecnificación agrícola hay que darle un manejo integral. No es solamente porque aquí ya han habido algunos programas que han ido a poner tubos y manguera. ¿Y qué pasa? No hay un seguimiento. A eso era que me refería. ¿Por qué está IDECOP? Por ejemplo, ¿por qué está IDECOP? Bueno, porque los productores hay que cooperativizarlos para que a través de esas cooperativas puedan acceder a créditos, para que a través de esas cooperativas también puedan crear entidades de comercialización, para que ellos esas cooperativas como personería jurídica, puedan acceder directamente a los mercados, a cadenas de supermercados, a cadenas hoteleras, a través de esas cooperativas. O sea, todas esas entidades que están ahí juegan un rol importante en ese proceso de tecnificación. Excelente, hermano Claudio, la verdad, y nos sentimos bien porque estamos más que seguros que vas a hacer un papel excelente, hermano, porque es tu forma. Ha sido tu historia, te caracteriza tu responsabilidad. Sabemos que el presidente puso como es que dicen, la bala, sí, porque tuvo una elección, hermano. Sabemos que eres un joven que, además de la experiencia que tienes a nivel agrícola, pues
siempre te has caracterizado por ayudar a los más necesitados. Y en la parte, entiendo, de producción, maximizando, como decías ahorita, la siembra y logrando la tecnificación del agua, pues hermano, eso va a tener una repercusión increíble en lo cual va a ser el precio final ya de todos esos productos. Como bien decías, el primer año a lo mejor no se va a notar, pero ya posteriormente veremos cómo esos precios van a ir. Y que la idea de esta entidad es precisamente a través de programas de financiamiento blando a plazos largos, hacer que ese pico de costo de la inversión inicial esté distribuido en el tiempo. Okay. Y que no genere esa barrera que es una de las principales barreras, además del nivel de lo que es la barrera cultural y de capacitación, que también es una barrera muy importante. La barrera económica es determinante, y la idea es poder ambas barreras, tanto la cultural y de conocimientos y la económica, poder minimizarla, vamos a decirlo así. Eso es así. Señores, ustedes no se muevan de ahí, que está muy interesante la conversación con Claudio Camaño Vélez, quien es nuestro invitado de la noche, Paola. Estamos aprendiendo aquí de agricultura, Claro que sí. Y de riego. Es así, hermano. Pero sabes que tienes un compromiso con ese público con respecto al mes conmemorativo de la Guerra Civil. Perfecto. De abril. O sea que cuando regresemos vamos a seguir hablando de agricultura, pero vamos a cambiar un poquito el tema. No se muevan de ahí, continúen con su toque de actualidad. Bueno, señores, de regreso en su toque de actualidad, aquí compartiendo con nuestro invitado Claudio Camaño Vélez, el director del... dímelo de nuevo, Claudio, por favor, porque es que es muy largo. Director ejecutivo de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego. Ok. Paola, usted tenía una preguntita interesante ahí para Claudio. Usted sabe, Claudio, que en algunas ocasiones está mencionado que la agronomía y la agroindustria podría ser el pilar de la economía de la República Dominicana. ¿Qué falta? ¿Cómo podemos lograrlo? Mire, faltan muchas cosas, y de hecho, esta que nos ha tocado trabajar es una fundamental, y sobre todo lo que más ha faltado en nuestro país es voluntad. Eso es lo que más ha faltado, voluntad, porque nuestro país es un país que tiene muchos terrenos de cultivo, es un país realmente que tiene una cultura de producción agrícola. Nosotros en un momento el 80% de nuestra economía dependía del agro. Y además somos un país también que todavía existe una cultura de trabajo. Lo que pasa es que como ha habido esa falta de voluntad, de incentivo a la producción agrícola, claro, esa falta de voluntad es una falta de voluntad que en estos momentos el actual gobierno pues ha demostrado un cambio radical. Y el hecho, esta entidad es un testimonio de eso, de cómo hay un cambio importante de voluntad, y cómo el presidente, un presidente que está haciendo un esfuerzo por reducir el Estado, cómo entiende pertinente especializar una entidad para trabajar el tema de la tecnificación agrícola. Entonces, mire, la importancia de nosotros poder convertir la agricultura y la agroindustria en un pilar. Fíjese, ahora el tema de la pandemia nos demostró lo frágil que es nuestra economía. Exactamente. Nosotros tenemos una economía fundamentalmente basada en servicios. Sí, servicios. Tenemos nuestros pilares son turismo, son las remesas. Las remesas. Y el tema de las zonas francas. Esos son nuestros pilares. Pero ¿qué pasó ahora? ¿Qué es lo primero que una gente recorta cuando hay una crisis mundial? ¿Qué es lo primero que una gente recorta? Las vacaciones. Los viajes. Nadie se le cae un pedazo por dejar de vacacionar. Es cierto. Pero ¿qué es y sobre todo cuando representa un riesgo, Sí. Y cuando representa, incluso, aquí hubo dos temas, un tema de tipo económico y de tipo también de riesgo de viajar. Exacto. Pero cuando hay una crisis económica, vamos a poner que tal vez la perspectiva de que en los próximos 30 años ocurra una pandemia mundial, vamos a poner que sea mínima. Exacto.
pero vamos a poner las crisis económicas que sí ocurren constantemente Sí. a nivel, en los países y que ocurren a nivel mundial. ¿Qué es lo primero? Lo primero que una gente recorta es las vacaciones. Sin embargo, lo último que una persona recorta es su alimentación. Así es. Es lo Así último que en una familia, cuando una familia se reúnen y se sientan a eliminar gastos, lo último que se elimina es la alimentación. Claro. Porque es un tema fundamental. Sí. Es Entonces, esencial. ¿qué ocurre? Que nosotros ahora tenemos una economía frágil porque es muy susceptible. Sin embargo, la agricultura y la agroindustria nos permitirían poder tener una economía basada en un pilar firme, Más en robusto. un pilar más robusto, Sí. e incluso poder ante situaciones como esta tener una soberanía alimentaria plena. Primero, garantizar la entrada de divisas, garantizar una balanza comercial favorable y sobre todo garantizar la alimentación de nuestro pueblo ante situaciones como la que actualmente estamos. Si aquí los dominicanos comenzamos a comer uno con otro fue porque tenemos un sector agrícola que, aunque pudiese estar mejor, es un sector agrícola que pudo por lo menos responder. Sí, pudo responder, es cierto. A esta situación de la crisis. Pero tenemos que seguir fortaleciéndolo. Y para eso tenemos que pasar. Miren, yo le voy a poner el sistema educativo. Aquí los institutos técnicos de agronomía se pueden contar con los dedos de una mano y tal vez sobran dedos. Aquí por ejemplo, zonas agrícolas, eminentemente agrícolas, que no tienen un bachillerato técnico en agricultura. Es cierto, agronomía. Claudio. Y un país con tantas tierras, Claudio, ¿eh? Y además de eso, con un clima favorable para lo que es el cultivo. Óigame, y ninguno de mis compañeros, ninguno de los compañeros míos que estudiamos agronomía y que la estén ejerciendo, le está yendo mal. La agricultura, incluso la agronomía, es una profesión que el que tiene la vocación y la estudia, adquiere los conocimientos, tiene garantizado un futuro y tiene garantizado ingresos. Es así. Lo digo porque ahora mismo nosotros en esta entidad estamos buscando un personal muy especializado para esto, y a veces nos da brega. Y eso, que yo tengo la mitad de mi vida en este sector, que conozco muchísima gente, y entonces realmente todavía nos falta avanzar, estamos dando pasos. Este es un paso que ha dado el gobierno. Muy importante, muy importante. Este paso y marca un cambio de voluntad que esperemos que se traduzca en el menor tiempo posible realmente en un cambio en lo que representa la economía dentro del Producto Interno Bruto de nuestra nación. Excelente, hermano, y que así sea, Claudio. Claudio, como mencionamos antes de irnos a los cortes comerciales, sabe que se está conmemorando en este mes de abril el 56 aniversario de lo que fue esa guerra de abril del 65. Sabemos los vínculos directos que te unen a esa gesta. Pero siempre decimos que hay un público nuevo que está mirando por primera vez, que a lo mejor te conoce o no te conoce, esa juventud que viene subiendo. Quiero que tú más o menos me describas qué representó o ha representado para Claudio, primero llevar ese apellido de quien podríamos decir fue el héroe protagonista de ese evento, Sí. Francisco Camaño Deñó. ¿Cuáles son tus vínculos familiares con él o fueron? Sí. Para que ese público sepa y por ahí vamos entonces, vamos desarrollando el tema. Bueno, Francisco Alberto Camaño es mi tío. Mi padre también, Claudio Camaño Grullón, Claro, fue jefe de inteligencia y contrainteligencia del gobierno del presidente Camaño. sí, combatiente también, Y sí, pues lo también sabemos. vinieron juntos en la expedición de Playa Caracoles. Y de hecho mi papá luego vino en un segundo intento de foco guerrillero a la República Dominicana en el año 75. Caracoles fue en el 73 y luego Sí. vino junto con Manfredo Casado Villar y Tonibio Peña Jaques a tratar de, en la zona de los Martínez de Ocoa, desarrollar un foco guerrillero. Pero en cuanto a la historia de abril, de abril de 1965 y la gesta patria de 1965, Sí, que hay que aclarar que hay dos acontecimientos que a veces se fusionan en uno, pero son dos acontecimientos. Un acontecimiento es la Revolución de Abril, la parte de lo que es la guerra civil, que va desde el 24 de abril hasta el 28 de abril.
Sí. Porque el 27 de abril el pueblo dominicano aplasta a las tropas de San Isidro, que era Sí. el bastión Del Cefa. del Cefa y de las tropas que habían dado el golpe de Estado Exacto. al profesor Juan Al Bosch. profesor Juan Bosch. El movimiento, Wessing y Wessing. el movimiento constitucionalista, exactamente, el Wessing era que encabezaba esas fuerzas armadas traidoras, porque traicionaron la Constitución de la Así República y ellos juran ser obedientes a la Constitución y las leyes y al gobierno civilmente constituido. El profesor Juan Bosch fue electo en las elecciones de 1962. Es así. Con un 58% ganó. Con una mayoría abrumadora. Y también esa misma mayoría le permitió tener también en el Congreso una representación importante que le permitió llevar a cabo transformaciones trascendentales. De hecho, todavía al sol de hoy, la constitución más trascendental, con mayores, digamos, garantías sociales que ha tenido nuestro país, sigue siendo la Constitución de 1963. Precisamente esa Constitución puso a Bosch en oposición a las oligarquías dominicanas, Definitivamente, a esas mismas oligarquías que se formaron debajo de las alas de la dictadura de Trujillo. Esas oligarquías también puso en alerta a los intereses de empresas transnacionales, porque también el profesor Juan Bosch planteaba una serie de elementos en esa Constitución que desfavorecían. Bosch nunca estuvo en contra de la propiedad privada, lo que estuvo en contra del monopolio. Claro, el monopolio, así es. Y en contra del latifundio. Por lo que decía, bueno, usted puede tener tierra, pero también ella tiene derecho a tenerla. Claro. No es posiblemente que usted tenga 100.000 tareas de tierra y ella no tiene ni un pedacito para caerse muerta. ¿Entiendes? Óyeme, entonces, Bosch no estaba en contra de la propiedad privada, al contrario, lo que quería era democratizar la propiedad privada. Esos eran los aspectos que planteó. Sí. El profesor Juan Bosch era una persona también una visión profundamente nacionalista, o sea, desde el punto de vista, no ese nacionalismo de carátula que se basa tal vez a veces en aspectos hasta racistas y xenófobos, no ese nacionalismo, sino un nacionalismo basado en fortalecer nuestro país, en fortalecer nuestra economía. Un nacionalismo basado en que nosotros no tuviéramos dependencia ni política ni económica, o sea, de otros países. Ese nacionalismo. Entonces, que es el nacionalismo que yo entiendo que tiene que primar y tiene que inspirar. Nosotros tenemos que ser un país realmente con una soberanía, que tengamos una soberanía plena en términos económicos, en términos políticos. Entonces, y esas oligarquías y esos intereses internacionales se plantearon derrocar al profesor Juan Bosch. El profesor Juan Bosch fue derrocado y ahí surge el movimiento constitucionalistas, donde un grupo de militares tomaron la decisión de devolverle al pueblo la democracia que ellos le habían arrancado. Y básicamente por un hecho sin precedentes, los militares en el 24 de abril dieron un golpe de Estado a un gobierno de facto, o sea, dieron un golpe de Estado a un gobierno ilegal para reponer a un gobierno legítimo. Así es. Generalmente los militares le dan un golpe de Estado a un gobierno legítimo para poner a un gobierno ilegítimo. Aquí fue lo contrario. Un golpe de Estado a un gobierno ilegítimo para reponer al gobierno legítimo. El objetivo de la Revolución de Abril no era de los constitucionalistas asumir el poder, no era que Juan Bosch regresara. Así es. Y por lo tanto, cuando ellos hicieron eso, se declaró la entrada en vigencia de la Constitución, porque la Constitución había sido derogada por ese gobierno de facto, sin las facultades para derogar la Constitución. Entró la Constitución en vigencia, entró en vigencia también el mandato de los congresistas que habían sido electos. Y también, ¿qué ocurre? Que como el profesor Juan Bosch no pudo regresar al país por la imposibilidad material de trasladarse aquí, le instruye al coronel Camaño que asuma la presidencia de la República. Pero no fue que él solamente le dijo asuma, y él asumió. Él conversó con Camaño entonces renuncia a sus rango militar y el Congreso se reúne dentro de la mayoría constitucionalmente establecida, con el quórum constitucionalmente establecido y con una votación dentro de lo que establecía también los cánones constitucionales,
y mediante un proyecto, mediante una ley, se designa a Francisco Alberto Camaño presidente de la República. La Constitución de 1963 establecía que en la cadena de sucesión, presidente, vicepresidente, luego estaba el presidente del Senado, luego el presidente de la Cámara de Diputados, y a falta de estos, entonces, si el Congreso podía delegar en un ciudadano escogido en asamblea. En asamblea. Entonces, y así es que Camaño ocurrió, asume... que de hecho Juan Bosch, escúchame ahí, Sí. hizo una llamada también telefónica donde... llama al respaldo. Exacto, Claro. llama al respaldo a todo el pueblo dominicano, a respaldar a Camaño como presidente. Miren, ese acontecimiento tuvo repercusiones, primero, en el momento tuvo una repercusión mundial, y sobre todo luego cuando vino la invasión norteamericana, y donde este pueblo decidió y le hizo frente durante meses a la potencia política, económica y militar más poderosa que ha conocido la humanidad. Eso es así. Y nosotros somos los pocos países del mundo que podemos decir que no sucumbimos. Eso es así. Como dijo Camaño en su discurso de entrega, dijo, no vencimos, pero tampoco pudimos ser vencidos. Así es. O sea, nosotros con una diferencia abismal en términos numéricos, en términos De logísticos, hombre a hombre, de armas. pero con una superioridad en cuanto a dignidad y en cuanto a convicción, pudimos detener el avance de esas tropas que venían a aplastar nuestro país. Y le demostramos, y eso es una espina que todavía hoy, esa águila imperial la tiene clavada. Es así. Le demostramos que la dignidad de un pueblo está por encima de las armas. Nosotros Así le demostramos es, que este pueblo, la dignidad de este pueblo, nosotros peleándole con fusiles Mauser de más de 100 años de antigüedad, Así y ellos mismo. con lo último en A tecnología. pedrada, a palo. Nosotros aquí ellos tuvieron, este pueblo se hizo respetar. Eso es así. Claudio, Eso es así. escúchame. Sí. ¿Alguna anécdota que Sí. no se haya escrito en la historia de lo que es la Revolución de Abril? Miren, en la Revolución de Abril hay muchas anécdotas, algunas cómicas, algunas trágicas, pero por ejemplo hay una anécdota cómica. Voy a hacer una cómica y una trágica que no. La cómica es que en plena batalla del Puente, ellos estaban, Francisco Alberto Camaño, que era el que estaba, en ese momento no era presidente, sino que era el líder, digamos, militar, sí. militar porque recuerden que el ideólogo era Fernández Domínguez, que estaba afuera también. Exacto. Pero Camaño en ese momento era el líder militar de las fuerzas constitucionalistas. Ellos estaban en la marquesina de una casa, planteando la estrategia del ataque. Y una señora con el vestido ensangrentado, parece que había estado recogiendo cadáveres, le dice, pero hagan algo, ataquen. Y Camaño, en medio de ese cuadro dantesco, imagínense, Sí, cientos de muertos en las calles y todo eso. claro. Camaño tuvo el sentido, o sea, Camaño se paró en atención y le saludó. Le dijo, como usted diga, mi coronela. Wow, wow. O sea, son de las anécdotas que son importantes. Sí, que está en Porque relación reflejan con el valor humano de esos personajes. Y bueno, una situación que ocurrió también, una situación que ocurrió también que no. La Revolución de Abril hubo tantos muertos, sobre todo en la batalla del Puente. La batalla del Puente ha sido la batalla más sangrienta que ha habido en toda la historia de la isla de Santo Domingo. Ahí murieron más de 3.000 personas en un solo día, en la batalla del Puente. Wow. Murieron tantas y tantas personas. Y eso mi papá lo narra en su libro. No es algo tal vez inédito, pero Sí, mi papá lo narra en su libro. Hubo tantos y tantos muertos que los muertos hubo que tirarlos al río, hubo que quemarlos, hubo que tirarlos por las alcantarillas. wow. Y mi papá me contaba eso y me decía, mijo, ¿tú sabes lo que es nosotros, a nuestros héroes, tener que tirarlos por una alcantarilla, Sí, sí. tirarlos al río? Es fuerte, es fuerte. Porque son nuestros héroes, esos dominicanos. Sí. Tener
porque no había tiempo para un funeral. Wow. Y sabe lo peor, que quizás todavía hoy día, a esos héroes y esas heroínas, todavía hoy no se les ha hecho, El en reconocimiento. aquel momento no se le pudo hacer por el fragor de la batalla, pero todavía hoy, no se le, todavía en el Puente Duarte, es una pena decirlo, en el Puente Duarte no hay un monumento que recuerde A esos héroes. el heroísmo de los dominicanos para defender su democracia y luego para defender su soberanía. Es una pena decirlo, pero tenemos que decirlo. Claro, claro. Es Todavía bueno hoy, que esta generación de estos jóvenes... todavía hoy, 56 años después, se ha avanzado mucho. Sí. Se ha avanzado mucho. Tranquilo, hermano, que sabemos que esos Y gracias a los constitucionalistas. Hoy día, en la República Dominicana, después del 1965, nunca más ha vuelto a haber un golpe de Estado. Así mismo, hermano. Nunca Y esperamos más. que así sea. Y eso, aquí, antes del 65, aquí solo 3 gobiernos, desde el 1944 hasta el 65, solo 3 gobiernos cumplieron el mandato constitucional para el cual fueron elegidos. Y después de 1965, todos los gobiernos han cumplido su mandato. Aquí ningún militar se ha atrevido, nadie se ha atrevido jamás a desafiar la Constitución de la República. Eso es así, hermano. Y eso se lo debemos a los constitucionalistas. Y ese ideal de los constitucionalistas hoy vive en ese pueblo que se manifestaba en Marcha Verde, que se manifestó en la Plaza de la Bandera, Así para es. hacer respetar nuestras leyes y hacer respetar nuestra Constitución y Así nuestra es. democracia. Caramba, hermano, sabemos que te conmueve con este tema, Claudio. De verdad que te agradecemos infinitamente de tu presencia. Sabes que el tiempo en televisión Gracias, hermano. es duro, pero esas palabras tuyas muy emotivas, sobre todo para esa nueva generación, insisto, de jóvenes que a veces lo vemos muy concentrados en la música, muy concentrados en temas banales y no conocen su historia. Así Y esas palabras tuyas sabemos que llegaron profundo, sobre todo que vienen de una persona muy cercana a esos héroes que estuvieron Muchas allí. gracias. Gracias de verdad, Claudio. Gracias a ustedes. Está de más decirte, hermano, que esta es tu casa Muchas gracias. y tiene las puertas abiertas para cuando ya arranquemos con eso, con el tema Así será. así de será. agronomía, hermano. Gracias por estar con gracias. nosotros. Gracias a ustedes. A ese querido público, señores, hemos llegado al final de nuestro programa, así que pasen muy buenas noches y bendiciones para todos.